Hola amigos, aquí les traigo otro capítulo del fic, un Saiyajin y una Amazona. Los derechos de los personajes no me pertenece a sus creadores, tampoco la historia me pertenece, todos los derechos a su creador, que es David Zamora. Solo subo la historia sin fines de lucro, link del creador en la descripción del video, y les dejo mi canal de Telegram para que se suscriban, y suscríbanse al canal y deje su me gusta, y si quieren un saludo déjenlo en los comentarios y los saludaré en el próximo video. Sin más, comencemos con la intro. Cualquier personaje que se usen en esta historia son de sus respectivos creadores. Empezamos con Bruce Wayne. El billonario Bruce Wayne estaría por una de las más grandes montañas nevadas de todo el país. Estaba en busca de alguien. Bruce Wayne se encontraba montando a caballo, en un lugar donde podría decirse que nadie que no estuviera acostumbrado a andar por ahí podía morir. Pero para Bruce Wayne no, él parecía soportar esas temperaturas bajas. El billonario bajó de su caballo, para acercarse con demasiado cuidado, pues no quería resbalarse y caer. Al llegar al final, vio que abajo de la gran montaña, había un pueblito. El billonario caminaba entre las personas del pueblo que lo veían de mala manera, hasta que entró a una cabaña, donde estaba el que era como el jefe o gobernador del pueblo. Ahora ya adentro, estaban reunidos todos los habitantes de ahí, pero Bruce miró al más alto de ahí. Les pido su ayuda. Creo que hay un desconocido que viene al pueblo desde el mar. Viene en invierno, cuando la gente tiene hambre, y trae pescado. Viene con la marea viva. Eso fue anoche, diría Bruce mirando al jefe del pueblo. A un lado del jefe del pueblo, estaba otro sujeto, que Bruce ya sabía que era el mismo que vio en los vídeos, era el mismo sujeto que estaba respirando abajo del mar. Todas las personas estaban algo sorprendidas, ya que ellos sabían perfectamente a quién se refería el extraño. El jefe del pueblo habló en una lengua que creían que Bruce no podría entender. Hay icebergs en el muelle, no llegan barcos hace 4 meses, diría el otro tipo que Bruce conocía. Este desconocido no viene en barco, diría Bruce con una sonrisa de confianza. El tipo tenía una sonrisa, pero al oír lo que dijo Bruce, su sonrisa desapareció. Hay enemigos que vienen de lejos. Necesitamos guerreros. Estoy formando una alianza, para defendernos, diría Bruce acercándose un poco más. El tipo solo miraba seriamente al millonario, no tenía intenciones de formar una alianza con nadie. Te daré $25,000 para hablar con este hombre ahora. Afuera, diría Bruce. Anvil Hidentil Mega One Set, diría el tipo en el idioma de que las personas entendieran. Todos empezaron a reírse, cosa que Bruce sonrió y empezó a mirar a todos. Entonces miró a su izquierda, donde una mujer se alejó un poco de la pared ya que su padre empezó a toser. En la pared, se podía ver unos dibujos, donde se veía al mismo sujeto salir del mar, en sus manos tenía un pescado y a su lado se veían como las personas le agradecían. Y hasta abajo del dibujo, se veía como si una ciudad estuviera, pero había 3 cajas misteriosas. Te doy $30,000 si me dices que son esas cajas, diría Bruce apuntando a la pintura o cuadro. Entonces el tip 0 se acercó al billonario. Los dos sujetos eran monstruosamente altos, pero el otro sujeto era un poco más que Bruce, eso se podía notar. Entonces, el tipo con una voz seria y una mirada intimidante intentó asustar a Batman. Y si te largas, diría el tipo. Al menos dime dónde está Atlantis, diría Bruce demostrándole que no le tiene miedo. El sujeto tomó de la chamarra a Bruce para levantarlo y azotarlo contra la pared que estaba detrás de él. El sujeto lo tenía levantado unos metros. Arthur Curry. También conocido como protector de los océanos. Eres Aquaman, diría Bruce con una pequeña sonrisa. El tipo no dijo nada, simplemente permaneció callado y mirándolo a los ojos. Dicen que hablas con los peces, diría Bruce dando una sonrisa de lado. Momentos después. Ahora los dos se habían alejado del pueblo, los dos iban conversando sobre algo en el camino. Arthur, al ser descubierto, no le quedó otra opción más que acompañar a Bruce. Los dos iban caminando hacia un lugar que propuso Arthur. Déjame ver si entendí, te disfrazas de murciélago, murciélago. Diría Arthur aún sin creer eso. Trabajé 20 años en Gótica, diría Bruce que con eso lo digo todo. Ah, ese basurero, diría Arthur ya sabiendo el porqué. Un día te vamos a necesitar, diría Bruce mirando a Arthur mientras seguían caminando. No cuentes conmigo, Batman, diría Arthur rápidamente. ¿Por qué no? Diría Bruce sin entender por qué no me gusta que te metas en mis asuntos y en mi vida. Un tipo de Atlantis me dice haz esto.
Ahora tú dices haz aquello. Ya déjenme en paz, diría Arthur con fastidio. ¿Por eso ayudas a estas personas a la mitad de la nada? ¿Por qué puedes marcharte? Diría Bruce. Arthur aceleró el paso, mientras se iba quitando la chamarra. Los ayudó porque nadie más lo hace, diría Arthur tirando la chamarra a un lado, quedando solo con una sudadera que se le pegaba a su torso. Si quieres protegerlos, debes trabajar conmigo, diría Bruce deteniendo su andar. Un hombre solo es más fuerte que dos, así es el dicho, diría Arthur mientras se quitaba su sudadera. No es un dicho. Es lo opuesto de lo que dice el dicho, diría Bruce mirando a Arthur. Arthur tiró su sudadera a un lado mientras se iba metiendo al agua sin pensarlo, ya que hacía demasiado frío en aquel lugar. Sí. No por eso estoy mal, diría Arthur serio. ¿Conoces a Superman? Él junto a un Saiyajin lucharon a mi lado. Y Superman murió luchando a nuestro lado, diría Bruce recordado lo de Doomday, a eso me refiero exactamente, diría Arthur con una mirada seria. El rey de Atlantis poco a poco se metía al mar, pero antes de que se fuera, Bruce tenía que saber sobre las cajas. ¿Qué hay en las 3 cajas? Lo diría mientras veía que atrás de él había personas mirando. Es historia antigua, no tienes por qué preocuparte Ricky Ricón, diría Arthur en burla. ¿Qué te pasa? La humanidad derrite casquetes polares y destruye el ecosistema. ¿Se lo merecen? Diría Bruce. Oye, no me molesta que suba la marea, diría Arthur con una sonrisa. ¿No te molesta que hierva? Diría Bruce, vestido de murciélago. Estás enfermo, Bruce Wayne. Para así sumergirse en el mar y perderse, a la vez que una mujer tomaba la chamarra de Arthur. No por eso estoy mal. Al día siguiente. Había pasado un día desde que Bruce visita a Arthur Curry. Ahora, el billonario se encontraba en su jet privado, volando hacia un lugar en específico. Bruce estaba en el baño de su jet, afeitándose su barba que tenía. En eso, Alfred, el mayordomo de la familia Wayne que venía llegando, con una taza de café. Dice que no hay forma de comunicarse con el tal Aquaman. Diría Alfred bebiendo de su rico cafecito. Puse un rastreador en su abrigo, pero se fue sin él. Quizá no era su abrigo. Esos cubos en las notas de Luthor. Creo que son contenedores de alguna clase, diría Bruce cruzándose de brazos y mirando las notas del ex. ¿De qué? Diría Alfred entregándole una taza a Bruce. No lo sé. Dinero. Poder. Algo por lo que valga la pena comenzar una guerra, diría Bruce dándole un sorbo a lo que había dentro de la taza. Tuvimos suerte con una persona en esta lista, diría Alfred presionando un botón en una especie de escritorio. Entonces, una especie de pantalla se mostró dentro del jet, donde se veían todos los datos de esa persona Barry Allen, de Ciudad Central. Está completamente fuera del sistema. Ilegalmente, creo. Se muda de pronto y a menudo, diría Alfred mientras veía el video donde Barry evita un asalto. Desapareciendo mágicamente, diría Bruce de brazos cruzados y mirando el video. Pero si visita a su padre, en prisión, por asesinar a su madre, diría Alfred mirando a Bruce. Dios, diría el billonario pensando en todo por lo que pasó ese tal Barry. El joven Barry siempre dijo que su padre era inocente. Pero tenía 9 años, y nadie le hizo caso. Ahora está tratando de demostrar la inocencia de su padre. Está en una relación con una linda chica. Diría Alfred mirando la información. Bruce miró en la pantalla sobre la información de Barry Allen, como también una imagen de Barry Sontea en una cita. Así que está saliendo con la hija de Son Goku y Diana Prince, sí que tienes agallas Allen, diría Bruce en su mente, con una sonrisa. ¿Contacto en prisión? Diría Bruce alejándose para poder servirse un trago de whisky. Ah, sí. Obtendremos la dirección, diría Alfred tecleando en el teclado XD. ¿Qué me dices de Son Goku y Diana? Diría Bruce tomando de su whisky. Al momento de decir el nombre de la mujer, lo dijo de una manera diferente que cuando mencionó al Saiyajin, cosa que Alfred notó pero mencionaría más adelante. ¿Usted tiene el número de ellos? Diría Alfred mirando cómo Bruce se sentaba. ¿Por qué no los llamaste? Diría Bruce dejando su trago y mirando a su mayordomo. Ah, entonces debería volar a París y entregarles una nota escrita a mano. ¿Serían compañeros de equipo de Bruce? Márquese o no, diría Alfred con tono sarcástico. Bruce daría un suspiro algo pesado, desde la pelea contra Doomsday y el funeral de Clark no se veían. Bruce sabía que con la fuerza del Saiyajin era más que suficiente, pero incluso sabía que necesitan a Superman. Nadie más que ellos sabían el gran peso que Superman representaba. Solo me interesa lo que pueden hacer. Ellos le dieron más pelea a Doomsday que cualquiera de nosotros. Incluso Superman tenía dificultades, pero Son Goku y Diana eran los que más le daban golpes. Incluso me atrevo a decir que Son Goku pudo derrotarlo desde antes, diría Bruce recordando aquella pelea.
Le recuerdo que ella está con ese tipo, que si no mal recuerdo, puede ser más fuerte que ese kryptoniano, diría Alfred dando una pequeña risa. Lo sé Alfred, por eso sé que si me enfrentó a ese Saiyajin mano a mano, no viva más allá de los 50, diría Bruce riendo levemente. Puede que no lo haya notado señor, pero a pesar de que usted conozca todos los tipos de artes marciales. El estilo de pelea del señor Goku es algo nunca visto, es como si combinara todos en uno. Uno muy peligroso, diría Alfred algo pensativo. ¿De qué lado estás? Del mío o de Son Goku, diría Bruce recordando que no pudo darle ni un golpe a ese Saiyajin. Del suyo, claro está, diría Alfred mintiéndole a Wayne. Pues no lo parece, diría Bruce algo ofendido por eso jeje, sí claro, diría Alfred acomodándose sus anteojos. ¿Seguimos? Diría Bruce apuntando a la pantalla. Así. El reconocimiento facial es un poco complicado en este caso. Pero hay una coincidencia parcial. Un tal Victor Stone, diría Alfred cambiando la información de la pantalla. En eso, la pantalla mostró imágenes de un joven afroamericano que estaba en un equipo de fútbol americano. Alto coeficiente intelectual, beca universitaria de fútbol en ciudad gótica y muerto, diría Alfred leyéndolo de la pantalla. Típico. Fantasmas y cuentos de hadas, diría Bruce dando un suspiro pesado. Uno extraña la época en que la mayor inquietud eran los pingüinos. Explosivos, diría Alfred dando una sonrisa sarcástica. La vida simple Alfred. Ahora nos enfrentamos a amenazas nivel planetarias, diría Bruce volviéndose a sentar mientras sacaba su teléfono. Ya no reconozco este mundo, diría Alfred mirando a Bruce. No tenemos que reconocerlo Alfred. Solo tenemos que salvarlo, diría Bruce mirando el número celular de Diana Prince. Prisión de Central City. Un oficial se encontraba buscando unos documentos, al momento de encontrarlos, este sale de la pequeña oficina. Al salir, delante de él se podían ver muchas personas, estas personas estaban por visitar a sus familias, amigos o cercanos en la prisión. Un chico de chamarra estaba formando para poder anotarse, para poder visitar a su padre, pero mientras hacía eso estaría en una llamada. Sí bueno, amor, perdón es que me agarraste un poco ocupado. Sí, yo te veo allá en tu departamento, te amo, diría Barry Allen colgando la llamada. Justo cuando colgó la llamada, era el turno de Barry para poder anotarse, así que sin perder tiempo se acercaría a la ventanilla. Firma. ¿Qué más rápido no puedes? ¿Tienes algún problema? No, ningún problema. Más te vale. ¿Sabes dónde es? ¿Los usas para leer? ¿O solo buscas verte inteligente? Porque te estás limitando. Caminas en círculos. Tienes 3 agotadores empleos. Pronto 4. ¿Cuándo vas a tener tiempo? Me hago tiempo. Y todo para pagar un título en justicia criminal, ¿eh? Ok, de verdad no quiero hablar de esto. La investigación estaba arreglada, Thea. Me está ayudando en lo que puede. Por eso cuando logré sacarte de aquí, quiero que la conozcas, así me servirá el conocer a su papá también, diría Barry con una sonrisa. Pon aquí tu mano. Quiero que me escuches, Barry, porque lo digo muy en serio. Quiero que dejes todo eso. Y quiero que dejes de venir a verme. Soy un lastre en tu vida. Por favor, jamás vuelvas a decirme eso. Por favor. Tienes una hermosa novia con la que pasar muchos años más, diría Henry Allen. Por favor, jamás vuelvas a decirme eso por favor. Diría Barry no queriendo llorar. Puede ser lo que desees. Eres brillante, viejo. Eres lo mejor de lo mejor. No puedo tolerar la idea de ver cómo te estancas en Central City, por un viejo que no irá a ninguna parte, diría Henry Allen siendo sincero con su hijo. Papá, eso no es cierto, solo dame tiempo, verás que lograré sacarte de aquí. Barry sería interrumpido. Es tiempo, diría el oficial que cuidaba a Henry en la llamada. Vamos, Allen, fuera, diría el oficial acercándose al preso. El oficial de policía tomó por los hombros a Henry, donde lo levantó con violencia. Henry Allen, antes de que se lo llevaran, le dijo unas palabras a su hijo. Quiero que moldees tu propio futuro. Vives en el pasado.
Haz tu propio futuro, diría Henry antes de dejar el teléfono. Abre la puerta, diría el oficial. Barry solo se quedó ahí, viendo cómo su padre se iba, hasta que colgó el teléfono para después irse del lugar. Gotham City. Una de las mentes más brillantes se encontraba en lo que parecía un laboratorio. Este era el Dr. Silas Stone, donde en su laboratorio estaba por terminar lo que estaba haciendo esa noche. Al momento de salir, las luces se estaban apagando. Silas volteó la mirada y vio al conserje, que eran muy buenos amigos. El laboratorio es tuyo, Howard, diría el Dr. Silas, que curiosamente tenía la voz de Tony Stark. 11:30. Es temprano para ti, Silas, diría el conserje. Silas volteó a mirarlo, este dio una pequeña sonrisa. Sí. Temprano, diría Silas para después retomar su camino. No tuve ocasión de decirte, que en serio siento mucho lo que pasó. Víctor era un chico maravilloso, diría Howard dándole su pésame. Silas solo dio un pequeño asentamiento. Gracias, Howard, diría Silas para después seguir su camino. Después de eso, Howard seguido trapeando el piso. Silas se marchaba, pero en su rostro se veía tristeza, como si se lamentara de algo. Silas había llegado a su hogar, donde al entrar a la sala se encontraría con alguien viendo unas fotografías. Víctor. Víctor, no estás atrapado aquí, diría el Dr. Silas acercándose a Víctor. Puedes hacer tu vida. Puedes tener más, si te quedas aquí, diría el Dr. Silas tratando de encontrar las palabras correctas. Estoy procesando. Tengo acceso a todo, pero no puedo darle forma, diría Víctor sin mirar a su padre. Aún no. Pero si trabajas conmigo, si tuviéramos el motor de cambio, diría Silas acercándose más a su hijo. Para que le hagas a alguien más lo que me hiciste a mí, diría Víctor. Para después alejarse de la ventana de donde estaba, no. La caja se mantendrá oculta, diría Víctor mirando hacia otro lado. Si supieras lo que estamos aprendiendo de la nave tritoniana. Creo que el motor de cambio podría integrarse con su energía, activarlo diría Silas intentando convencer a su hijo de todo esto. Pero fue interrumpido antes de terminar lo que iba a decir. ¿Alguien lo sabe? Diría Víctor deteniendo a su padre a media frase. ¿Qué? Diría Silas confundido. En el laboratorio. ¿Alguien sabe que estoy vivo? Diría Víctor aún sin mirar a su padre. Silas carraspeó, no quería responder a esa pregunta. Él se acercó un poco más a donde su hijo. No creí que estuvieras listo. ¿Para qué? ¿Para qué vieran al monstruo? Diría Víctor. No eres un monstruo, diría Silas seriamente. Claro que piense que me refería a mí, diría Víctor volteando la mirada hacia su padre. Un poco más de la mitad de su cara había desaparecido, solo era rellenada por partes robóticas, eso se sabe ya que su ojo izquierdo era de un color rojo intenso. Y en su frente, estaba un pequeño orbe de color azul. Víctor miró a su padre, tenía una mirada seria. Lo que yo hice, perdí a tu madre en ese accidente. No estaba dispuesto. No habría soportado perder a mi hijo, diría Silas siendo sincero. Víctor se acercó a la barra de la cocina, para colocar sus manos y mirar a los ojos a su padre. Pero lo hiciste. Tengo un lenguaje en mi cabeza que yo no hablo, y no es solo digital. Es extraterrestre, diría Víctor arrastrando sus dedos metálicos en la barra, haciendo el típico ruido molesto. Todos los días, despierto diferente, diría Víctor caminando hacia su padre, modificado como. En ese momento, Víctor se elevó unos metros del suelo, de sus pies salían una especie de propulsor de color morado. Silas se sorprendió un poco que retrocedió un 0,s metros. Víctor entonces al ver el rostro de su padre decidió dejar de hacerlo. Anoche no hacía eso. Desde que llegan visitantes de Krypton, la gente espera la siguiente invasión alienígena, diría Víctor frente a su padre. En el pecho de Víctor, se podía notar una gran luz roja, eso al parecer era su corazón. Silas miró a los ojos a su hijo, no decía nada, no tenía palabras que decir. Ahora me pregunto si soy yo el alienígena, diría Víctor, para después irse de la cocina. Howard seguía en su labor. Él normalmente cubría el turno de la noche, por lo que era normal para él quedarse hasta tarde. Él seguía trapeando el piso mientras silbaba. Hasta Gue oyó un sonido extraño en la parte del Dr. Silas. Howard sin más fue a ver qué era ese extraño ruido, así que introdujo el código de acceso de la puerta y entró al lugar. El consejero caminó unos metros a dos, se oía el extraño sonido al quitar esas cosas que evitan que los líquidos salgan. Howard se llevó una sorpresa. Isla Themyscira. La gran isla paraíso es como también se le conoce a este lugar donde solo hay puras mujeres. Bueno, eso era antes, ya que después se le permitió el paso a dos hombres. Dos hombres que cambiaron el pensamiento de las amazonas. Un grupo de amazonas y una híbrida se dirijan a caballo hacia un lugar que estaba algo alejado de la isla. ¿A dónde nos dirigimos, abuela? Diría Thea que estaba cabalgando a un lado de Hipólita.
La amazona N0 respondió, su mente estaba centrada en una sola cosa en específico. Ya al llegar al lugar, Thea fue la primera en bajarse, seguido de la reina mientras las demás amazonas las seguían. La reina fue la primera en entrar a ese lugar que estaba bastante cuidado. A un lado de ella estaba su nieta, que era la primera vez que estaba ahí. Al entrar completamente al lugar, todas las amazonas y la híbrida pudieron observar una caja que estaba arriba de una columna pequeña. También había muchas amazonas por todos los lados, ellas tenían apuntando su arco preparadas por cualquier cosa. Hipólita dio un suspiro, la caja daba un sonido que, para ellas no era nada bueno. Se movía un poco, eso demostraba otras cosas. ¿Hay algún cambio hoy?, diría Hipólita mirando la amazona a cargo de ese lugar. No, reina mía, diría una amazona, tenía un rostro de preocupación. Thea estaba demasiado confundida, ya que estaba a nada de irse a su hogar para preparar la cena para Barry y ella, pero su abuela de repente la llamó que la necesitaba en la isla lo más antes posible. Pero ahora no le quería contar lo que estaba sucediendo. ¿Qué es lo que pasa? No estoy entendiendo nada de nada, diría Thea mirando a su abuela. La caja madre ha despertado, pero no ha pasado nada, diría una amazona en respuesta a lo de Thea ha dormido por miles de años desde la primera era. ¿Por qué despertó ahora?, diría Hipólita mirando a la amazona que le dijo sobre la caja madre. Ok, me dejaron peor que antes. ¿Alguien me quiere decir qué está pasando?, diría Thea harta de que la ignoren. En ese instante, la caja madre empezó a moverse más violentamente mientras hacía ruidos más fuertes. Todas las amazonas empezaron a asustarse, ya que ellas sabían que eso no era para nada bueno. Hasta que la caja madre se quebró de un lado, donde una pequeña luz dorada se empezó a ver de ese lado. Amazonas preparadas, gritó la amazona a cargo de ese lugar. Arriba de la caja madre se abriría un portal donde mandaría a volar a las amazonas que estaban más cerca de ahí. Del portal salió un sujeto bastante intimidante, tenía una armadura metálica con picos. Parecía el mismísimo Satanás. Thea sentiría el ki de ese tipo, era bastante más alto que el de ella, esto se pondrá bastante feo. El tipo miró hacia todos lados, el lugar estaba repleto de amazonas, pero fijaría su mirada en una específico. ¿Quién es él?, diría Thea bastante sorprendido por todo esto. Steppenwolf. Steppenwolf desviaría su mirada hacia la caja madre, cosa que las amazonas notaron. Madre. Milenios en exilio, buscando, al fin me llamas a casa, diría Steppenwolf colocándose de rodillas frente a la caja madre. HMP, yo creo que sí, diría Steppenwolf con una voz que daba miedo a más no poder. Alzó su hacha, cosa que empezó a brillar y la azotó contra el suelo, agrietado el piso, para después del portal empezarán a salir muchos parademos. Estas cosas voladoras empezaron a atacar a las amazonas, mientras Steppenwolf veía eso con una sonrisa. Thea se armó de valor y se lanzó contra esas cosas humanoides para así iba a acabar con todas esas bestias más rápido. La híbrida notaría que eran demasiado débiles, por lo que se le hizo demasiado fácil acabar con la mayoría. Steppenwolf caminaba hacia la caja madre aprovechando que las mujeres estaban distraídas. Las amazonas querían evitar a toda costa, pero Steppenwolf asesinaba a todas las amazonas que se le ponían enfrente de él. Thea lanzaría una esfera de ki que impactó en todo el rostro de Steppenwolf, cosa que lo hizo arrastrar unos cientos metros. No sé quién seas, pero no dejaré que tomes eso tan fácilmente, diría Thea colocándose en su propia pose de pelea. Steppenwolf solo deladeó su cabeza, el rostro de la híbrida amazona le recordaba a alguien, pero no recordaba. Thea se hartaría de Estero, así que se lanzaría contra Steppenwolf, pero sería fácilmente esquivado por el tío de Darkseid. Tu fuerza es baja, no eres nada a comparación mía, diría Steppenwolf, seriamente caminando hacia la mujer. Thea apretó sus dientes, estaba harta de eso, ya que no fue lo suficientemente fuerte en la pelea contra Doomsday. Yo no soy débil, puede que no tenga el mismo entrenamiento que mi padre o madre, pero sé una o dos cosas de ambos, así que prepárate, diría Thea en una pose defectuosa del estilo de la tortuga. Thea haría aparecer su aura de ki, para después aumentar un poco más su ki. Ella aún no tenía el Super Saiyajin. Hipólita miraría lo que estaba a punto de suceder, sabía que su nieta podía morir si no hacía algo lo más pronto posible. Reúnan a las legiones, diría Hipólita a una amazona. Debemos sellar la entrada, diría la amazona. Ve.
Fue el grito de Hipólita para después dirigirse a la caja madre. Steppenwolf miró sin expresión la híbrida, podía sentir que su poder había aumentado, pero no tanto. Thea se movería a una velocidad increíble, tanto así que ni Steppenwolf pudo seguirle con la mirada. La híbrida aparecería atrás del nuevo dios para así atinarle un golpe en la mejilla de Steppenwolf que lo terminó enviando a estrellarse contra unos parademons. Dejen de holgazanear, vayan a por la caja madre, gritaría Steppenwolf levantando a los parademons que aplastó. La amazona se acercó velozmente a él, para así tomarlo de la pierna izquierda y empezar a girar y girar, para posteriormente aventarlo y llevarse con él a varios parademons. Llévate esa caja, yo me encargo de él, abuela, diría Thea mirando a Hipólita. Thea, Steppenwolf no es cualquier oponente, espera a que, sin embargo, Hipólita fue interrumpida. ¿A qué le guíe mi padre? Yo puedo encargarme de él, no es necesario que mi padre venga, diría Thea volviendo a lanzarse contra Steppenwolf. Hipólita al ver que su nieta estaba siendo consumida por el espíritu Saiyajin no tuvo más opción que tomar la caja madre y salir de ahí. ¿Sí? Corran. Su miedo solo alimenta a los parademons. Pronto todas las amazonas serán solo una leyenda, diría Steppenwolf siendo detenido por varias amazonas. En ese momento, Thea apareció desde arriba dándole un fuerte golpe a Steppenwolf en todo el rostro. Steppenwolf se movería bruscamente haciendo que las amazonas salieron volando lejos de Steppenwolf. Thea se preparó, estaba bastante confiada de sí misma ya que anteriormente ella pensaba que tenía la victoria asegurada. Me estás empezando a molestar, mocosa, no te lo perdonaré, diría Steppenwolf molesto. Thea se lanzaría hacia el dios con su puño extendido para así darle el golpe final, pero algo pasó, el puño de la amazona sería detenido fácilmente a centímetros por Steppenwolf. Esto hizo que Thea abriera los ojos de la sorpresa. Te lo dije, mocosa, tu fuerza es baja, diría Steppenwolf golpeando a Thea en todo su abdomen. Hipólita, que se detuvo casi la salida del lugar, miró con preocupación a su nieta, ella sabía que Steppenwolf era peligroso. Thea, date prisa y sal de aquí, gritó Hipólita a su nieta. Steppenwolf al ver a Hipólita aún en el lugar daría una sonrisa, para después dar un gran salto. La híbrida haría aparecer su aura de ki, para posteriormente saltar y tomar las piernas del dios en el aire. Steppenwolf caería de rodillas, Thea caería casi a un lado de ella, por lo que se acercó a ella para tomarla del cuello y empezar a asfixiarla. Eres muy débil, yo esperaba poder enfrentarme a ese tal Saiyajin, dicen los rumores que es muy fuerte, diría Steppenwolf apretando más el cuello de Thea. Ese Saiyajin te haría comer polvo en segundos, diría Thea quedándose sin aire. Lo dudo, mocosa, jamás se ha entrenado a alguien como yo, diría Steppenwolf con una sonrisa, para seguido con una de sus garras hacerle un corte cerca de la nariz. Haciéndole un gran corte, Thea estaría cerrando poco a poco sus ojos, a la vez que dejaba de hacer fuerza para poder liberarse del agarre. Steppenwolf la estaba dejando sin aire hasta morir. Corre, tienes que sobrevivir, diría la amazona mientras acaba con varios parademons. Thea se acercó a su mejor amiga para así darle un abrazo, para después salir de ahí lo más rápido posible. Steppenwolf se pondría de pie para así empezar a correr en contra de Thea, pero sería detenido por varias amazonas que estaban dispuestas a dar su vida. Sellen las puertas, gritó Hipólita mientras atrás se veía pequeñas varios parademons intentar salir. Thea, que iba atrás de su abuela, miró como dos amazonas con grandes mazos destrozaron dos columnas que sostenían unas grandes puertas. Grandes paredes cayeron así cerrando la entrada. Dos amazonas detuvieron la última pared, para que las dos mujeres pudieran escapar. Esa mujer tiene más brazo que yo, y eso que hago bastante ejercicio. Thea se daría vuelta, pero solo para ver cómo Steppenwolf atravesaba unas de las grandes paredes. Con sus últimas fuerzas que le quedaban prepararía una de las técnicas que su padre le enseñó en el pasado. Toma esto, Kamehameha, gritaría Thea mientras que de sus manos salía una gran ráfaga azul. La técnica impactaría de lleno en el nuevo dios causando una pequeña explosivo cuando lo arrastró hasta adentro del lugar. Así las dos lograrían salir a duras penas de ese lugar. Thea estaba al borde del desmayo por el exceso de energía desperdiciada. Hipólita, sin perder tiempo, se acercó al grupo de amazonas que se quedaron afuera. Denle movimiento, diría la reina entregando la caja madre a sus hermanas. Las mujeres sin decir nada tomarían la caja madre y se irían de ahí lo más rápido posible. Necesitaban huir de la isla lo más rápido
rápido posible. Hipólita se acercaría a su nieta, observó que tenía demasiadas heridas en su rostro, específicamente una gran herida en cerca de su nariz. Esto dejaré una cicatriz, solo espero que Barry no se enoje, diría Thea, idéntica a su padre. Escúchame bien cariño, busca a tu madre y a tu padre e informales sobre esto que está pasando. Por nada del mundo la caja madre debe caer en manos de Steppenwolf, diría Hipólita mirando a su nieta. ¿Qué pasará contigo, abuela? No puedo dejarte sola ahí, diría Thea lagrimeando un poco. Nada de peros, ya no eres un niña, esto es una situación de vida o muerte. Anda, vete ahora mismo, diría Hipólita alejándose de su nieta. Lo haré, iré en busca de ayuda, diría Thea para después activar su aura de ki. Nosotras encenderemos el antiguo fuego de advertencia, diría Hipólita yendo hacia su caballo. Pero las demás personas no sabrán el significado de esto, diría Thea bastante preocupada. Ellos sí, y con eso es más que suficiente, diría Hipólita, refiriéndose a Goku y a Diana. Sin más, Thea despegó fuera de la isla Themyscira, todo mientras Hipólita veía eso. El gran domo donde la caja madre era resguardada empezaría a agrietarse hasta caer al mar. La amazona se subió a su caballo para salir de ahí. Al momento de alejarse unos cuantos metros, Steppenwolf salió del mar dando un gran salto, al igual que salían varios parademons. Volvería a dar un potente salto que fue capaz de alcanzar a las amazonas que salieron primero, para poder quitarles la caja madre. Al momento de impactar su hacha contra el suelo, varias amazonas saldrían volando, incluso algunas perderían la vida. Suficiente de todo esto, diría Steppenwolf bastante enojando ya. Hipólita llegaría momentos después al lugar, ella observaría como la mayoría de sus hermanas habían muerto, cosa que hizo que Steppenwolf diera una sonrisa. Esto era un momento que siempre espero ver, noble reina, ¿por qué peleas? Tras la unidad, te unirás a mi legión y conocerás la virtud del poder. Me amarás, diría Steppenwolf sonriéndole a Hipólita mientras tomaba la caja madre. Los dos oyeron varios gritos de pelea, para después mirar hacia la derecha donde cientos, tal vez miles de amazonas se dirigían para atacar. Todas lo harán, diría Steppenwolf mientras un portal se abría arriba de él. Los parademons se empezaron a acercar rápidamente hacia él, para después desaparecer de Themyscira dejando a las amazonas algo aterradas y preocupadas por lo que había sucedido, incluso mirando a sus hermanas muertas. Por otro lado, Steppenwolf aparecería en un lugar un poco más alejado de la isla ya que tenía algo muy importante que hacer. El dios caminaría unos cuantos metros, hasta llegar hacia una persona que se estaba arrastrando. Thea no había llegado demasiado lejos, había desperdiciado bastante ki a la hora de luchar contra Steppenwolf. Nunca había tenido una pelea contra un tipo como él, y Doomsday no contaba ya que Goku estaba presente ahí. Thea sería tomada del cabello para posteriormente ser levantada de manera fácil. Trataba de liberarse, pero era imposible. ¿Por qué el miedo, niñita? Diría Steppenwolf con una sonrisa sádica. ¿Quién te dijo que te tengo miedo? Diría Thea con valor en sus palabras. Thea le daría un gran cabezazo a la nariz de Steppenwolf, cosa que hizo que le sangrara un poco. El nuevo dios no se quedó atrás y le daría un rodillazo al estómago de la híbrida, causando que se quedara sin aire. ¿Tienes coraje, niña? Después de que Darkseid me perdone mis pecados, te ofreceré a él. Le darás grandes y poderosos descendientes, ya verás, diría Steppenwolf mientras reía cínicamente. Thea intentó frenéticamente liberarse del agarre de Steppenwolf. Ella jamás le daría descendientes a ese tal Darkseid. Steppenwolf activaría de nueva cuenta el portal arriba de ellos, para así desaparecer esta vez de la isla. Fin. Se puso medio raro ese Steppenwolf, sin duda nada bueno. Jaja, nos vemos. Postdata. ¿Les gusta que los capítulos tengan alguno que otro GIF? ¿O los prefieren sin GIF?